Hola, bienvenidos. Hoy vamos a dar la clase de vasculitis. Y para comenzar a entender el término, nos referimos por vasculitis al proceso inflamatorio que ocurre primariamente en la pared vascular. Para esto tenemos que recordar un concepto básico que es el de inflamación. Ustedes recuerdan que hay 4 signos cardinales de inflamación, que son de Chelsea y que son los 4 que terminan en OR como característica, obviamente, y que son dolor, tumor, calor y rubor. Yo creo que las 4 se pueden explicar en base a modificaciones en la vascularización. O sea, son reacciones de la vasculatura, básicamente de la microvasculatura. Y los 4 determinan inflamación. Con esto, lo que quiero hacer hincapié es que los vasos son parte de la inflamación. O sea, la definición de inflamación implica la reacción de la microvasculatura, con estas 4 características y la eta functio, o quinto criterio agregado por Virchow. Con esto quiero decir que puede que haya un proceso inflamatorio en el cual los vasos participen como un elemento más, pero ahora en el término de vasculitis lo que nos referimos es a aquellos procesos inflamatorios que ocurren fundamentalmente en la pared vascular. ¿Sí? O sea, el campo de batalla es la pared vascular. Tiene que haber daño de la pared vascular, cambios en la pared vascular. En las células endoteliales puede haber tumefacción, que sería el tumor, que hablamos siempre en esto de inflamación. Tiene que haber liberación de mediadores, tiene que haber una reacción inmunológica en la pared vascular. ¿Por qué hago hincapié en este punto? Porque si ustedes tienen una úlcera, por ejemplo, producida por, qué sé yo, por ejemplo, un tumor o lo que fuera, una úlcera traumática, donde el trauma produce una erosión y una ulceración en la pierna, por ejemplo. Y ahí van a quedar expuestos vasos, y esos vasos van a tener todo un proceso inflamatorio con células inflamatorias que afectan a la pared de los vasos. Pero eso es secundario. O sea, ahí tienen primero la úlcera, y la úlcera se llevó puesta a un vaso. Esto hay que distinguirlo de un proceso vasculítico donde hay una inflamación de la pared del vaso. Esto termina produciendo obturación en el vaso, de la luz del vaso, y por lo tanto, a consecuencia, ocurre en forma secundaria la úlcera. O sea, una cosa es primero la úlcera y después el fenómeno mal llamado vasculitis, algunos mencionan esto como vasculitis secundaria, y otra cosa distinta es una vasculitis produciendo la úlcera y siendo la vasculitis el evento primario. Dicho esto, entonces, pasamos acá al concepto más amplio, entonces, de vasculopatías. No todos los procesos que afectan los vasos son inflamatorios. Puede haber depósitos en las paredes vasculares, engrosamiento de las paredes vasculares, trombosis, y mucho de lo que estamos mencionando acá en el segundo punto. Esas son lesiones no vasculíticas, pero sí vasculopáticas. O sea, hay una patología, una afectación de la pared del vaso que produce este proceso no inflamatorio, pero que ocurre predominantemente en la pared vascular. ¿Por qué los mencionamos juntos? Vasculitis y las vasculopatías no vasculíticas, ambas terminan produciendo eventos básicamente hemorrágicos y eventos isquémicos. Esto por afectación de los vasos en ambos casos. La vasculitis por un proceso de destrucción de la pared, y las no vasculíticas por todos estos procesos que ya esbozamos. Incompetencia vascular, cuando el vaso es, la pared se rompe, ese fragmento permite la salida del continente vascular. Desórdenes fibrinolíticos de la coagulación, embolias, trombosis, vasoespasmo, o sea, la oclusión del vaso en forma mecánica o activa por un fenómeno de disminución del calibre, trauma vascular o alguna patología de la pared vascular. Con este producto final, obviamente tenemos que hacer la distinción histológica y a veces clínica entre las vasculopatías inflamatorias o vasculitis y las vasculopatías no vasculíticas. Bien. Vamos a poner puntero láser. Entonces, dentro de las no vasculíticas tenemos este cuadro donde menciona algunos de los mecanismos ya esbozados y cuál es el desorden de base o qué es de lo que estamos hablando. Embolias, por ejemplo, por mencionar una. Las embolias de un mixoma auricular pueden embolizar parte del mixoma, el material mixoide,
hacia donde, hacia arterias, y esto ir hacia las arterias fundamentalmente distales, donde hay circulación única o terminal, por ejemplo a nivel acral, palmas, más frecuentemente plantas, dedos, y producir entonces una embolia. O por ejemplo embolia de colesterol, pacientes con aterosclerosis, las placas de ateroma pueden desprenderse a nivel sobre todo de aorta y la bifurcación ilíaca, en relación habitualmente en estos casos de cirugías importantes, por ejemplo, cirugías de próstata, donde al paciente se lo somete a una cuestión traumática o mecánica en las áreas adyacentes a la próstata, y esto es justamente donde está la bifurcación, y eso puede producir desprendimiento de placas de ateroma que el paciente tenía previamente. Eso es lo que se conoce como embolia de colesterol, dando un cuadro similar. Estos se embolizan si estamos en la... Esto hay que mentalizarse y pensar como si esto fuera una red de autopistas, ¿no? Si la placa de ateroma está, como suele ocurrir en la aorta torácica o abdominal, y se desprende, lo más probable es que vaya a parar a alguna de las dos ramas ilíacas femorales, y de allí a nivel distal, dando necrosis digital o fenómeno de necrosis acral. Por poner un ejemplo de vasculopatía no vasculítica, pero también el fenómeno de trombosis, algunos cuadros, por ejemplo, en los tratamientos con warfarina o cumarina se pueden inducir fenómenos trombóticos en forma paradojal, con produciendo necrosis cutánea, en este caso no es acral, o puede ser acral, pero en general puede ser en troncos, miembros, no tiene una distribución tan marcada como las embolias. La coagulación intravascular diseminada es un proceso ominoso, serio, que pone en riesgo la vida del paciente, desencadenado por una cantidad de cosas. Esto lo han visto en patología 1 ustedes, pero que también produce un fenómeno de trombosis a nivel sobre todo cutáneo y también visceral, órganos, riñón sobre todo, aquellos órganos donde la microvasculatura es fundamental, como por ejemplo a nivel del filtrado glomerular, por ejemplo a nivel del fenómeno de ventilatorio y de respiración histológica a nivel de pulmón. Otros ejemplos, vasoespasmo. Los vasoespasmos obviamente en la histología no van a ver mucho porque es un fenómeno prácticamente muscular o de contractibilidad de la pared vascular, en aquellos casos inducidos por derivado de la ergotamina, metiserguida, cocaína también. Cocaína tiene varios mecanismos para producir vasculopatía. Uno es este por vasoespasmo, pero también se utiliza muchas veces para digamos, dar mayor rendimiento a la cocaína, y se la diluye como amplificador de volumen junto con con una sustancia denominada levamisol. El levamisol en realidad es una adulteración de la cocaína, y bueno, puede producir necrosis tisular por fenómeno de trombosis asociada, ¿sí? Trauma vascular en las áreas donde los vasos pueden estar muy cercanas a estructuras duras como huesos y expuestas, por ejemplo la inminencia hipotenar y el síndrome martillo hipotenar. Fenómenos de patología de la pared vascular como calcificación de la pared vascular en estados de hiperurémicos, por ejemplo la calcifilaxis, o depósitos de amiloide que clásicamente son perivasculares, arteriopatías asociadas a radiación, etc. El primer grupo que no mencioné, las patologías asociadas a hemorragias, son aquellas que tienen incompetencia vascular sobre todo, y estas son las famosas dermatitis purpúricas pigmentarias por la hemosiderina, no por otro pigmento, sin vasculitis. Simplemente ocurre por un fenómeno sobre todo de éstasis y fragilidad vascular, y por lo tanto van a tener una introducción predominante en miembros inferiores. Bien. Dicho esto, entonces, vamos al primer grupo de vasculitis, donde el fenómeno es destrucción de la pared vascular. Los órganos fundamentalmente afectados por vasculitis son aquellos con alta vascularización y con gran tamaño, obviamente. Entonces acá a la cabeza, para hablar de vasculitis, vamos a ir al tema de piel, pero también riñón, pulmón y sistema nervioso central. Son los órganos donde las vasculitis ocurren con frecuencia, y con frecuencia dan cuadros clínicos, o sea, dan sintomatología. El tamaño de los vasos afectados va a correlacionar con los hallazgos clínicos. No es lo mismo una vasculitis que afecte vasos pequeños, en el caso de la piel en la dermis, donde los fenómenos van a ser con vasos pequeños, púrpura,
púrpura palpable. Púrpura es la coloración, obviamente, purpúrica de la piel por extravasación de eritrocitos, por hemorragia. O puede producir también un eritema con cierta induración, con el infiltrado. Ahora, si estos fenómenos de vasculitis en vasos que están en la dermis, pequeños, lo trasladamos de su lugar a vasos ya musculares, pequeños, ¿no? pero ya con capa muscular, y estos se encuentran en la hipodermis, entonces la cosa cambia. No vamos a ver la púrpura, porque a esa altura no se la ve, lo que se ve es un eritema en forma de nódulos, porque estas vasculitis son discontinuas, entonces hay una coloración rojiza de la piel y de los planos profundos, que no, o sea, uno ve la superficie, pero en el plano profundo se palpa un nódulo. Puede haber livedo, ahora vamos a explicar, livedo es una distribución de lesiones de aspecto purpúrico o congestivo, con una distribución en red. Ahora lo vamos a ver, para explicarlo un poco más. Si ya los vasos son más grandes, úlceras profundas, y a nivel distal, los vasos estos musculares, si están afectados, van a producir, como lo mencionamos en la vasculopatía, pero también la vasculitis, gangrena digital. Entonces acá tienen vasos de distinto calibre, básicamente en la pared vascular tenemos una hilera de células endoteliales y una íntima por debajo. Después tienen una capa media y una adventicia. La adventicia es tejido adiposo. Normalmente debería haber una elástica interna y una elástica externa, pero esto es variable de acuerdo a qué vasos estemos hablando. Por ejemplo, las arterias, acá tienen con la letra A la arteria, tiene una elástica interna, que es esta que está con forma convoluta acá, y hay una elástica externa. Esas son las arterias grandes, ¿no? Si vamos a la vena, las fibras elásticas se distribuyen de manera muy extendida, o sea, no conforman una lámina perfecta, sino que están las fibras de manera discontinua y muy separadas unas de otras. Eso lo vamos a ver ahora. O sea, es bastante difícil distinguir vena de arteria si uno no hace técnicas de fibras elásticas. Claro que cuando uno mira, la vena tiene un calibre mayor habitualmente, con un espesor parietal menor que la arteria correspondiente a una misma altura de la ramificación, ¿no? La arteria suele tener una pared menos convoluta, más homogénea, mientras que fíjense la vena está como detergida, como desinflada. Eso es lo clásico. Pero esto puede fallar, hay algunos casos donde las venas parecen arterias, y eso lo vamos a ver. Con respecto a la vasculitis, en cuanto a la patogénesis de la vasculitis, puede haber por una infección directa de los vasos, y esa infección obviamente puede ser bacteriana, espiroquetas, rickettsias, micótica, viral. Algunos ejemplos dentro de las bacterianas, las clásicas que producen vasculitis, Neisseria y meningococo. Dentro de las espiroquetas, clásicamente el sífilis, dando fenómenos vasculíticos. Rickettsias, la fiebre de las montañas rocallosas como enfermedad, esto se ve poco en nuestro medio, pero también produce una forma de vasculitis. Las micóticas, donde obviamente las infecciones micóticas angioinvasivas son las que van a producir vasculitis, y las angioinvasivas hay dos clásicas, que son la aspergilosis y la candidiasis, y hay otras, por ahí un poco menos frecuentes, donde la angioinvasividad puede ser un evento esporádico, o sea, no es común de ver. Por ejemplo, histoplasma capsulatum puede dar vasculitis, no es lo más frecuente, lo clásico es verlo en la aspergilosis y en candidiasis. Hay formas virales, por ejemplo, la infección por herpes virus puede producir, de hecho produce necrosis por una vasculitis que producen los vasos pequeños. Lo más frecuente es ver vasculitis de causas inmunológicas, y estas pueden ser por complejos inmunes, ¿sí? Esto es por producción de complejos inmunes que se depositan en las paredes vasculares. Lo clásico es la púrpura Schönlein-Henoch, en este caso complejos asociados con IgA. La vasculitis crioglobulinémica, donde son globulinas que se depositan en las áreas de menor temperatura, o sea, a nivel acral. Vasculitis lúpica, vasculitis reumatoidea, todas estas hay complejos inmunes que se depositan. La enfermedad del suero, que cada vez es menos frecuente. Esto se veía en las transfusiones al principio de la era de la transfusión, hoy día son extremadamente raras. Las inducciones por infecciones, o sea, donde no está el agente directamente participando de la vasculitis, sino que el agente, como es en el caso de las hepatitis virales B y C, ambas producen un depósito de inmunocomplejos en la piel sin el virus, ¿sí? Es distinto de la infección directa de los vasos. Inducidas por drogas, formas paraneoplásicas,
Hay alguna que vamos a ver asociada a la vasculitis de la enfermedad de Behçet, no tenemos todavía muy en claro cuál es el mecanismo, tampoco sabemos muy bien cuál es el mecanismo en la PAN, la poliarteritis nodosa. Puede haber ataque directo por anticuerpos, por ejemplo, anticuerpos contra la membrana basal glomerular, el síndrome de Goodpasture, o anticuerpos antiendoteliales planteados en la enfermedad de Kawasaki. Otras son mediadas por anticuerpos antineutrófilos citoplásmicos, estos son los famosos ANCAs, y dentro de la vasculitis hay tres básicamente. Esta está inducida por drogas, la podemos mencionar como una cuestión más, pero las tres clásicas ANCA asociadas son la granulomatosis con neutrófilos, esa es la enfermedad de Wegener. En teoría no debiéramos mencionar el término Wegener porque fue afiliado al partido nazi, aunque las causas de afiliación son discutibles, si fue obligado o no, etcétera, no importa. La sugerencia actual es utilizar otra nomenclatura. La segunda es la PAM con M, no la PAM con E, PAM con M, poliangitis microscópica, que puede confundirse clínicamente con una PAN con N, pero vamos a ver las diferencias. Esta es ANCA asociada, la poliarteritis nodosa no es ANCA asociada. Y en tercer lugar, el síndrome de Church-Strauss o granulomatosis con eosinofilia. Después vamos a ver en detalle. Y después tenemos las mediadas por células, como ser el rechazo de injerto vascular celular y algunas otras situaciones. Pero nosotros vamos a entrar de lleno a las asociadas especialmente a los fenómenos tipo ANCA, ¿sí? Y a las inmunológicas en general, perdón. Entonces, aquellas con infección directa, del primer grupo que mencionamos, van a tener una clínica muy particular, porque obviamente si ustedes tienen una aspergilosis angioinvasiva, por poner un ejemplo, que les da una vasculitis, también el paciente va a tener esas angioinvasivas, se produce un punto de partida de pulmón. O sea, esos pacientes tienen la aspergilosis en el pulmón, con lo cual tiene un contexto clínico, tiene imágenes pulmonares, seguramente tiene fiebre, tiene una dificultad respiratoria, un cuadro respiratorio, obviamente, asociado a la vasculitis, que en general aparecen como lesiones en piel. Hay morfología de los agentes, esto lo vieron ya en la parte de pulmón, ramificación en el caso de las aspergilosis, distinguirlos de otras angioinvasivas, cigomicosis, que yo los mencioné como un diferencial con los distintos ángulos, también pueden dar angioinvasivas. Cándida tiene distinta morfología, no son hifas, son pseudo-hifas, son esporos que brotan uno atrás del otro, dando una imagen que parece una hifa sin serlo. No tienen septos, como si tienen las hifas, tienen estrechamientos que son los brotes. Y las coloraciones especiales de acuerdo, por ejemplo, a la gente que estemos viendo. Obviamente en micosis, PAS, Grocott, metenamina plata de Gogomori. Si ustedes van a evaluar bacterias, la tinción de Gram en tejidos, como Brown and Bren, Brown and Hoff, la tinción de PAS, para el caso, obviamente la mencionamos para hongos, pero también para algunos otros agentes, bacilos ácido alcohol resistentes que pueden dar imágenes vasculíticas, por ejemplo, en el caso de la lepra con el fenómeno de Lucio, es un fenómeno vasculítico en el contexto de lepra, ¿sí? Y en ese caso es útil la realización de técnicas para ver bacilos ácido alcohol resistentes como Zil-Nielsen o Fitefaraco. Bien, y GEMSA para ver, por ejemplo, nocardia, permite ver varios agentes también. Los cultivos fundamentales no son ámbito de la patología quirúrgica, sí de la patología clínica del laboratorio. Bien. Algunos ejemplos de meningitis, de vasculitis, bacterianas. Aquí ya tienen ejemplos de vasculitis bacterianas a nivel de meninges o meningococo, ¿sí? Donde se ve gran neutrofilia, trombosis vascular. Obviamente acá uno dice, ¿dónde está el bicho? ¿Dónde está la gente? Hay que ver una nube de fondo. Estamos en el límite de resolución del microscopio óptico. Cuando hay muchas bacterias uno puede adivinar las colonias bacterianas, pero en realidad uno lo que ve es la consecuencia de la infección y no tanto la gente. Obviamente si se lo cultiva va a aparecer. A nivel de piel, en venas, por ejemplo, pueden tener neisseria, nocardia, etc. Acá tienen un aspecto pulverulento, haciendo destrucción de la pared vascular y fenómenos de fibrina en la luz del vaso. ¿Sí? De piel y meninge clásicos para ver meningitis de causa infecciosa, en este caso espiroquetas, todos fenómenos vasculíticos asociados a sífilis. Recuerden que la lesión elemental de la sífilis en el tallado aórtico o en la aorta ascendente es
la endarteritis obliterante. Eso en realidad es un fenómeno reparativo. Acá tienen la endarteritis obliterante, donde hay un proceso fibroso que aumenta el espesor parietal a nivel intimal, y eso disminuye el calibre de la luz. Esto es consecuencia de la infección, es la reparación de la infección. Y a veces con suerte pueden ver el agente. Esto es por técnica de Wartin-Starr, que es una técnica argéntica, y ven ahí la espiroqueta. Si no hay hoy día mucho más preciso que esto, es hacer técnicas de inmunomarcación para treponema, que se ven perfectamente también ahí. Y acá mostrando un poco los distintos niveles de afectación. Pacientes pueden tener estas lesiones de tipo placas pequeñas, de aspecto sobrelevado, que clínicamente denominamos liquenoides, aparte de que histológicamente tiene bastante liquenoide, aunque no lo estamos viendo acá, por ahí lo pueden ver en esta porción de aquí, con este tipo de lesiones del sífilis secundario, ¿sí? Pero a veces se produce este fenómeno vasculítico con necrosis previo a la endarteritis obliterante y dando esta necrosis. Recuerden que la endarteritis obliterante está descrita en pequeños vasos arteriolitas de la pared aórtica, en la adventicia de la aorta, lo que conocemos como vasa vasorum, los vasos del vaso, o sea, los pequeños vasitos que entran por la adventicia a nutrir una pared muy grande que es la pared aórtica. Eso produce esta forma de endarteritis, o sea, de fibrosis intimal. Eso produce una isquemia parcial de la pared aórtica. Entonces, en cada punto donde la pared se nutre de este vaso y se produce esta obturación, la pared hace una cicatrización y una retracción, dando un aspecto, viendo a la aorta desde adentro macroscópicamente. En las viejas autopsias se abría la aorta y eso da el aspecto de aorta en empedrado. Entonces, acá hay varios términos históricos que ustedes los escucharon todos en Pato 1. Aorta en empedrado es macroscopía de autopsia, de ver la aorta desde adentro abierta. Endarteritis obliterante es el sustrato de esa aorta en empedrado, histológico, y se ve, obviamente, como es histológico, se ve en la microscopía, ¿sí? Y la sífilis, todo lo que estamos viendo acá son fenómenos de sífilis secundarios. O sea, acá el agente se diseminó, está circulante y aparecen los pequeños vasos en la piel, que es lo que estoy mostrando, pero también en otros órganos. Si vamos a la sífilis terciaria, ya aparece otros mecanismos inmunológicos donde hay granulomas, necrosis de tipo gomosa y la famosa sífilis terciaria con neurosífilis, afectación neurológica, tabes dorsalis, etc. Imágenes que clínicamente uno debiera no mencionarlas más, porque en la era antibiótica esto no existe, pero cada tanto hay pacientes que pasaron la etapa diagnóstica de la chancroinoculación, pasaron la etapa diagnóstica de la sífilis secundaria y se presentan directamente como sífilis terciaria, y que hablar de aquellos pacientes del grupo de inmunosuprimidos por trasplante, por HIV, etc. Bien. En el caso de la rickettsia también tenemos fenómenos vasculitis, fíjense la púrpura que se produce. Acá tienen la garrapata, son distintas especies de garrapata, esto en Estados Unidos. Para tener una idea, esta es una moneda de 1 centavo para comparativamente el tamaño de las distintas garrapatas que transmiten a la rickettsia y la fiebre de las montañas rocallosas, pero produce estas lesiones purpúricas. Esto en Argentina prácticamente no se ve, pero bueno, con GIEMSA pueden ver estos acúmulos, estos cuerpos a nivel de endotelios, a veces se ven con HIE también. Hay tumefacción de la zona endotelial y tienen ahí la rickettsia como no, solo simplemente mencionarla. Lesiones de aspergilosis, estas son úlceras un poco más grandes, los vasos que se ven afectados en aspergilosis son más grandes. Fíjese con técnica de metenamina plata de Gomori, en este caso, o Grocott, sería prácticamente lo mismo. Van a ver toda la pared vascular infiltrada por estos IFAs. Recuerdan, IFAs son elementos de tipo tubulares o filiformes segmentados, o sea, decir, IFAs septadas es redundante. Las IFAs son septadas, creo que ya lo dije, y lo voy a decir 1000 veces, porque es un error muy frecuente que escucho a nivel de diversas descripciones ya de médicos recibidos y de descripciones aún en dermatólogos, micólogos inclusive, ¿sí? Fíjense que hay un trombo acá, o sea, todo esto está produciendo una trombosis y con fibrina en medio de los hongos. En este caso se ven con HIE, si esto es hematoxinocina, uno ya los adivina, lo de la derecha. Este de la izquierda es una metenamina plata de Gomori. Bien. Acá tienen una lesión por herpes virus, la clásica lesión a nivel del tronco. Para ubicarnos, yo no estoy muy ubicado, pero supongo que este surco acá debe ser el dorso.
y fíjense que a ambos lados se está produciendo una lesión siguiendo la trayectoria de un nervio intercostal, lo clásico, con estas vesículas. Y las vesículas en este caso tienen mucha necrosis. Cuando vemos la histología de esa necrosis, ven que se ven queratinocitos modificados, que acá los tienen con multinucleación, núcleos muy irregulares, el aspecto prácticamente se los denomina esa tinción tipo acero, o steel staining, o sea, tinción como si fuera muy homogéneo, muy de tipo acero. Inclusive hay mucha atipia y uno podría confundir esto con cáncer si mira esto de manera desatendida, sin ver el contexto. Pero fíjense por debajo de esto, se produce todo este fenómeno de vasculitis con necrosis también. ¿Cuál es el mecanismo? En teoría acá estaría el mismísimo virus implicado en forma directa. Algunos plantean también la presencia de superantígenos, con lo cual es parte del virus, no el virus entero, etc. No voy a entrar en los detalles, pero herpes virus también produce esta necrosis sustentada en vasculitis. Y con eso vimos ejemplos de vasculitis de causa infecciosa. Vamos entonces a las vasculitis de causa inmunológica. ¿Sí? Y en este caso todos los libros caen siempre al mismo punto, que es mencionar un consenso, el consenso de Chapel-Hill, no confundir a Chapel-Hill con nadie en particular, no es un médico, es un lugar. ¿Sí? Entonces este es un consenso que ocurrió en la última consenso de Chapel-Hill fue en el 2012, pero ha habido anteriores, ya en 1993 hay una segunda aproximación. En concreto, el médico que está atrás de esto es un patólogo y inmunólogo, que es el doctor Charles Janet. ¿Sí? Y bueno, y estas son básicamente el consenso de Chapel-Hill actualizado. ¿Sí? Entonces tenemos vasculitis de grandes vasos, esto es de acuerdo al tamaño de los vasos, vasculitis de vasos medianos, vasculitis de vasos pequeños. Estamos hablando solo de las inmunológicas, ya sacamos todas las causas conocidas infecciosas, ¿sí? Y sacamos todas las vasculopatías no vasculíticas. Nos quedamos con las inmunológicas. Entonces, grandes vasos hay dos, arteritis de Takayasu y la arteritis de célula gigante, con algunos puntos en común, ahora los vamos a ver. Vasculitis de vasos medianos son la panarteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki. Y la vasculitis de vasos pequeños, tenemos varios grupos dentro de este vasos pequeños. Una son las ANCA asociadas, con las tres que mencionamos antes. Otras son asociadas, en vez de a ANCAs, a complejos inmunes. Ahí tenemos y dentro de esto podemos mencionar algunas que son con anticuerpos directamente, como la antimembrana basal glomerular, la vasculitis crioglobulinémica, la asociada a IgA, que es la vasculitis de Schönlein-Henoch. En inglés siempre ponen primero a Henoch y después ponen a Schönlein. No sé por qué, en nuestro medio y en Europa se pone primero Schönlein y después Henoch. Son costumbres. Y por último, la vasculitis urticariana hipoglobulinémica, esta es una adquisición más reciente. Esta es una vasculitis anti-C1Q. C1Q es uno de los componentes del complemento, ¿sí? Que es muy fácilmente detectable porque es uno de los que tiene mayor vida media. En los cortes histológicos se los puede detectar bastante bien. Después hay un grupo que son vasculitis de vasos variables, donde puede haber afectación de vasos grandes, medianos o pequeños. Ahí hay dos que son bastante específicas. Enfermedad de Behçet, afectando cavidad oral y región genital con úlceras de aspecto aftoide, vamos a ver un ejemplo. Y el síndrome de Cogan, que es prácticamente terreno de oftalmopatología. Después tenemos, estas son vasculitis obviamente sistémicas, afectan múltiples órganos. Ahora tenemos la vasculitis de órganos únicos. Por ejemplo, la vasculitis o angiitis leucocitoclásica cutánea, afecta solo piel la mayor parte de los casos, y con una alta asociación con ingesta de psicotrópicos, ¿sí? Ejemplo, los antidepresivos tricíclicos, todos los que tienen el ciclo aromático tienen esta tendencia a producir fenómenos vasculíticos, pero no son las únicas drogas, hay otras también que las pueden producir. Serían, la mayor parte de estas se las podríamos denominar en forma de mecanismo alérgico, ¿sí? También hay formas de arteritis cutáneas, estas las menciono porque me interesa solamente, si a alguno le interesa la parte de piel, tengo una clase aparte de piel, ya está subida por ahí, hay que buscarla, les puedo poner el link. Pero ahora estamos hablando a nivel de sistémico sobre todo. Después tienen enfermedades vasculitis asociadas a enfermedades sistémicas que producen otras cosas aparte de vasculitis, donde la vasculitis no es lo fundamental, sino que es un elemento más dentro de otras. Por ejemplo, el lupus.
El lupus tiene un montón de lesiones a nivel de riñón que no son vasculíticas, a nivel de piel que no son vasculíticas, pero puede haber vasculitis también. Entonces, esto sería un ejemplo de vasculitis asociado a una enfermedad sistémica. La vasculitis reumatoide es otra, vasculitis sarcoidal, etc. No las voy a mencionar, o sea, simplemente mencionarlas, no voy a entrar en detalle. Y después están las que son asociadas a una probable etiología. Por ejemplo, la vasculitis crioglulinémica asociada a hepatitis C, donde uno no ve el virus en la lesión crioglulinémica, pero se asocia a la enfermedad y entonces esta asociación con la enfermedad sistémica es probable. Es otra categoría en cuanto al nivel de evidencia, ¿sí? Hepatitis C, hepatitis B, la ortitis sifilítica, sí se ve la gente ahí, o sea, pero bueno, es muy difícil tener una muestra de aorta para poder comprobarlo, ¿no? Entonces uno termina hablando en términos de probabilidad. Vasculitis asociadas a complejos inmunes, y, desencadenados por droga, y después hay vasculitis ANCA asociadas también, basadas en drogas que las mencionamos hace poco. Pero básicamente nos vamos a centrar en las vasculitis de vasos pequeños, grandes, medianos, pequeños y variables. Esto va a ser el esquema. Para eso tenemos que entender qué es vaso pequeño, qué es vaso mediano y qué es vaso grande. Vamos a empezar por los vasos pequeños, son aquellos que tienen una distribución prácticamente terminal y que se ubican a nivel, se ven microscópicamente, no se ven macroscópicamente. Sí, obviamente están a nivel parenquimatoso, al igual que los medianos. Los medianos son aquellos que sí tienen visualización macroscópica y que se encuentran a nivel visceral, metidos en los órganos. ¿Sí? Entonces tienen, por ejemplo, el ejemplo que estamos mostrando acá es el riñón, pero podría ser piel, podría ser cualquier otro. En un riñón tienen la arteria renal y la vena renal, son vasos grandes, ¿sí? Porque no están dentro del parénquima, están hacia el parénquima. Una vez que se ramifican dentro del tejido, de la víscera, ahí ya pasamos a hablar de vasos medianos. Fíjense que desde el punto de vista estructural, estos vasos medianos también tienen capa muscular en el caso de las venas y las arterias tienen elástica interna y externa, o sea, la conformación es bastante similar al de los vasos grandes. Y después ya, si quieren hablar de vasos pequeños, son aquellos microscópicos que constituyen, en el caso del riñón, por ejemplo, la pirámide de Malpighi. ¿Sí? Cuando vamos a los vasos grandes, hay un vaso que es distinto, y que lo mostré básicamente antes, que es la aorta. La aorta no tiene capa muscular importante, lo que sí tiene es todo un gran órgano elástico. Ustedes abren una aorta y automáticamente se vierte sola, se da vuelta, porque las fibras elásticas tienden a evertir el tejido. En patología 1, en la cátedra de patología, varios de los preparados de aorta, cuando son cortados a nivel histológico, adoptan una conformación espacial como rodeando una luz, pero en realidad la luz es afuera. Eso es porque la contractilidad, o la elasticidad, mejor dicho, de la pared aórtica hace que se vierta, porque hacen que se abra la aorta. Si ustedes la cortan, se termina dando vuelta. Entonces había que tener cuidado porque la adventicia con el tejido adiposo lo veían hacia adentro, entre comillas, de ese semicírculo o esa forma que adoptaban el corte histológico. Bien. Entonces vamos al cuadrito clásico, esto lo tienen en todos los libros de texto, todos los libros de patología, todos los libros de inmunología, dermatología, y creo que es uno de los cuadros más reproducidos por distintas especialidades, que es el cuadro de Chapel-Hill, el consenso, basándonos solamente en el tamaño de los vasos, y acá estamos dejando a lado las vasculitis asociadas a vasos variables, estamos con vasculitis de vasos grandes, los tiene acá abajo. En este caso habíamos mencionado Takayasu y células gigantes. Fíjense que esto no es perfecto porque los vasos medianos pueden superponerse un poco con los grandes también. Los grandes pueden extenderse a algunos de los medianos. Pero estamos hablando de los vasos fundamentalmente afectados. ¿Sí? Vasos medianos, dijimos poliotetenosis de Kawasaki, y los vasos pequeños, tenemos las ANCA asociadas, son más extensas en cuanto a lo pequeño de los vasos, pueden llegar hasta medianos también. Y acá tenían, recordemos, la poliangitis microscópica PAN, distinto de la PAN, fíjense que son distintos tamaños, distintos mecanismos ANCA asociadas. Granulomatosis con poliangitis, que es la enfermedad de Wegener, y granulomatosis eosinofílica con poliangitis, que es la Chef-Strauss. ¿Por qué eosinofílica la Chef-Strauss? Porque tienen eosinófilos y pocos neutrófilos. En cambio, Wegener se caracteriza por tener más neutrófilos, aunque no los han puesto en el término. A mí me hubiera gustado porque básicamente son las diferencias entre Wegener y Chef-Strauss, aparte de ANCA y demás, ¿sí? Y otros mecanismos dentro de vasos pequeños, entonces esto ya es reiterativo, pero para que queden claros, las que tienen anticuerpos antimembrana basal glomerular,
fenómenos de depósitos inmunocomplejos, por ejemplo, urticaria, vasculitis hipocomplementémica asociada a anti-C1Q, vasculitis por IgA, que es la Schönlein-Henoch, y la vasculitis crioglucémica. Bien. Entonces, si venimos a este grupo, ya mencioné todas las otras, ahora vamos a dar unos detalles, pero dentro de lo que es vasculitis de vaso variable, que es la que no mencionamos ahí, estas dos, Behçet y Cogan. ¿Sí? La enfermedad de Behçet dijimos que eran lesiones orales y genitales, y son úlceras. Y las úlceras tienen un aspecto blanquecino, como supurativo en la base, y por eso las denominamos aftoides. Aftoide implica un lecho de aspecto supurativo y con un límite muy neto periférico. Si quieren tener una idea un poco mayor, mírense cuando tengan aftas orales ustedes, que son patologías muy frecuentes, el aspecto. O sea, son aftas pequeñas. En estos casos son lesiones un poco más grandes. La afectación clásica es piel, puede ser ojos también, puede afectar articulación a nivel gastrointestinal y sistema nervioso central. Pero recuerden siempre, oral, genital, ¿sí? Lo clásico. Son vasculitis en vasos pequeños, pero fíjense que estamos dentro del grupo variable, o sea, puede afectar vasos medianos e inclusive grandes. Lo clásico es que es una arteritis, produciendo en evolución crónica dilatación de esos vasos, dando aneurismas, y eventualmente una tromboangeitis con trombosis asociada al aneurisma o a la arteria, y también a nivel venoso. Acá tienen ejemplos de úlceras aftoides a nivel oral, fíjense el aspecto eritematoso periférico, la lesión en el medio, y en la biopsia van a encontrar esta infiltración difusa altamente neutrofílica, pero el criterio fundamental es encontrar neutrófilos afectando la pared, dando una trombosis con presencia de fibrina, y bueno, y células acompañantes. Así que puede haber neutrófilos, algún que otro eosinófilo perdido también. La otra enfermedad, simplemente menciono, la enfermedad de Cogan. Esta es también de vasos variables, lesiones inflamatorias oculares, es prácticamente patrimonio de los oftalmopatólogos, dando queratitis intersticial, uveitis y epiescleritis, pero también afecta oído interno, con lo cual es oftalmólogos y otorrinolaringólogos, dando pérdida auditiva neurosensorial y disfunción vestibular. Obviamente es muy difícil obtener muestras de oído interno, estamos metidos acá en el peñasco, con material óseo de gran solidez, difícil de estudiar, con lo cual muchos de los estudios de esta enfermedad de Cogan en oído interno son de autopsia. ¿Sí? Lo que se ve son arteritis, básicamente aortitis, aneurisma, puede dar fenómenos también en la aórtica o mitral, en válvulas, pero esto es raro. Lo clásico son vasos pequeños en las capas vascularizadas del globo ocular en cámara anterior, ¿sí? Dando conjuntivitis, epiescleritis, esclera, lo blanco del ojo, ¿sí? Y uvea, uveitis, que es la porción interna, digamos, con el epitelio pigmentario y demás. Vasos pequeños inflamados que invaden el estroma corneal avascular. La córnea normalmente no tiene vasos, ¿sí? Por eso es translúcida y por eso nos permite que pase la luz y que nosotros veamos. Pero ante un proceso de este tipo se produce una proliferación vascular reactiva y eso da una vascularización de la córnea, lo cual es una macana porque no se puede ver atrás de la córnea. Produce una opacidad. Pero hay algo bastante característico, es la queratitis intersticial. Esto es inflamación de la córnea en el intersticio entre la córnea y la esclera. Vamos a verlo mejor en una foto. Fíjense, esta es la esclera, esta es la córnea, ¿sí? Y entre la córnea en la superficie, lo que ustedes ven acá es el iris atrás, ¿no? La córnea es transparente, o sea que no la ven. Yo le estoy marcando que está acá delante del iris, entre ambos la cámara anterior, pero fíjense la proliferación vascular que se está produciendo en la esclera. Esto podría ser cualquier conjuntivitis o irritación del ojo. Un día que a ustedes les entra un poquito de bronceador, por ejemplo, en el ojo, se lo va a poner así. Pero en este caso lo que se está produciendo es una vascularización en la periferia. ¿Ven? Esto es muy característico, esta ramificación acá, esto no es habitual de ver. Y esto el oftalmólogo cuando lo ve, enseguida lo detecta, ¿sí? Y pueden tener estos fenómenos vasculíticos, en este caso a nivel de párpado, ¿sí? En el párpado, la parte tarsal del párpado, ¿sí? Acá tienen colágeno, neutrófilos, etc. Y este es el oído medio, estudios de autopsia que busqué por ahí, donde pueden ver la cóclea y tienen este tipo de remodelación ósea. También es un fenómeno crónico. Esto, nadie le hace una biopsia de peñasco a alguien, es tremendamente traumático entrar ahí. Tienen que entrar con un taladro, o sea, esto es más estudio de autopsia que otra cosa. Bueno. Entonces vamos a ir ahora con lo sustancial de todo esto, que son las vasculitis de grandes vasos, enfermedad de Takayasu, enfermedad y la arteritis de células gigantes.
Bien, entonces el primer grupo son las arteritis de células gigantes o arteritis temporal, y las vamos a ver en relación entre esta y la enfermedad de Takayasu, ¿sí? Esta es la arteritis temporal, es una arteritis granulomatosa, las dos son granulomatosas, las dos pueden afectar a aorta y ramas mayores, pero esta afecta más frecuentemente la arteria temporal, son pacientes mayores de 50 años, y puede haber asociación con una patología reumática muscular, que es la múltiples músculos afectados en el contexto de enfermedad reumática, polimialgia reumática. Como suele ocurrir con todas las enfermedades inmunológicas vasculares, están dentro del campo de estudio de la reumatología, y ustedes saben que los reumatólogos, siendo que son enfermedades muchas veces con niveles de evidencia, o sea, con un solo hallazgo es difícil hacer un diagnóstico. Uno tiene vasculitis en un vaso, en una determinada topografía, es difícil ubicar esto en el contexto de una enfermedad, con lo cual han ideado una cantidad de criterios mayores, menores. Esto lo hacen en lupus, lo hacen en enfermedad de tipo artritis reumatoidea, lo hacen en esclerodermia, lo hacen por ejemplo, en vasculitis, y esta no escapa a estos criterios, ¿sí? Entonces, en 1990 se idearon estos criterios para la clasificación de arteritis temporal o de células gigantes. Entonces, uno de ellos tiene que ser que la edad de aparición tiene que ser mayor de 50 años. La sintomatología tiene que ser un dolor de cabeza distinto, nuevo. Uno dice, bueno, ¿cuánta gente le duele la cabeza? Bueno, pero este es un dolor distinto, y tiene que estar asociado con una anomalía de la arteria temporal. Esto tiene que ser cierta induración de la arteria temporal, que puede ser a la palpación, o una pérdida de pulso en la arteria temporal, que no esté relacionada con aterosclerosis de las arterias cervicales, que es algo muy común, ¿no? Un índice elevado de eritrosedimentación, esto como enfermedad crónica que es, y el quinto criterio sería una biopsia de la arteria anormal, con lo cual los patólogos recibimos muchas veces arteria temporal, se reseca, si usted lo manda muchas veces es tan patológica que es difícil de reconocer si es de la arteria o no. Nos mandan un trayecto fibroso y a ver si es arteria o no es arteria, nos piden congelación, nosotros no queremos congelarlo, porque después va a haber que hacer estudios, inclusive estudios inmunológicos, ¿sí? Pues bueno, acá tienen, si les muestro esta foto, hasta yo mismo podría tener en este caso, no sé si ahora se me nota, pero por acá tengo siempre mi vena temporal, suele estar un poco engurgitada cuando estoy nervioso, cuando hace calor. Pero en este caso esto tiene que ir acompañado de induración, palpación, pérdida de pulso, todo lo que he mencionado ahí. Y la biopsia obviamente sí va a mostrar los granulomas. Esta es la arteria, tiene un engrosamiento fibroso subintimal que es asimétrico, es parcial, ¿sí? No es toda la arteria, hay que hacer corte seriado de una punta a la otra del material que se recibe, y básicamente asociado a esta célula gigante lo que hay es una pérdida de las fibras elásticas. Entonces la lámina elástica interna, acá tiene el engrosamiento subintimal, con lo cual la elástica queda muy separada de la íntima, y fíjense cómo hay disrupción, y esto coincide con la célula gigante. Acá tienen otros ejemplos más avanzados, más crónicos, donde ya la luz queda como una cosa, casi un rudimento de luz en el medio, y acá tienen los granulomas, las multinucleadas, haciendo elastofagocitosis, o sea, se comen las fibras elásticas. Otro ejemplo con células gigantes, acá hay directamente pérdida de la capa muscular también, hay todo un proceso fibrótico reparativo con un vaso de neoformación aquí, esta es la luz original que quedó engrosada. Con esto les quiero decir que no siempre se ven las células gigantes. Si esto evoluciona a lo largo del tiempo, se van a perder las células gigantes y va a quedar un tejido reparativo, tipo tejido de granulación o fibrosis. ¿Sí? El detalle de la célula multinucleada. Acá tienen casos más crónicos, con menos células gigantes y engrosamientos subintimales. Estos son más difíciles de diagnosticar. Si uno ve las células gigantes, se hace todo más fácil. En cambio, la arteritis de Takayasu es una inflamación granulomatosa que afecta a la aorta y las ramas mayores. O sea, esto es más central que la otra, un poco más central. Los pacientes son más jóvenes, son menores de 50 años, y la pregunta que yo siempre hago, ¿quién era Takayasu? Y ustedes me dirán, doctor, ¿para qué quiero saber quién era Takayasu? Bueno, es importante. Primero, un dato fundamental que ustedes no se dieron cuenta, es japonés. Más allá de eso, el hecho importante es que Takayasu era oftalmólogo. Esta enfermedad se caracteriza por afectar la aorta y las ramas mayores, especialmente subclavia o tronco común, con lo cual es la famosa enfermedad sin pulso. Cuando ustedes toman el pulso en la arteria radial y se pierde, este es un clásico de la arteritis de Takayasu, pero también llega desde la central a afectar ramas oftálmicas,
produciendo lesiones en el fondo de ojo que muy bien detectó Takayasu. Por eso, no conocer el nombre, porque puede afectar ojos. Bueno, estos son los criterios y los diferenciales entre Takayasu y la arteritis de células gigantes. Las dos son granulomatosas, ¿sí? O sea que ahí hay un punto en común. Las dos pueden afectar vasos de gran calibre. Evidentemente uno es más la aorta, el otro es más la arteria temporal. Son todos vasos grandes. Mucho más grande la aorta, mucho menos grande la temporal, pero dentro de la clasificación que yo les mostré, los dos son vasos que no están en las vísceras todavía, están a nivel, digamos, entre articulaciones o en relación a hueso y demás, con lo cual son vasos considerados, más allá de su calibre, como grandes. Y estos son los criterios clínicos. Yo no voy a entrar en todos los detalles, está en inglés, pero recuerden, células gigantes mayor de 50, células gigantes puede asociarse con polimialgia reumática, y células gigantes suele dar dolor de cabeza y la induración de la arteria temporal. La arteritis de Takayasu también tiene células gigantes. Estas son las cuestiones de los nombres en medicina, pero esto es más central, afecta a aorta y grandes ramas, de ahí viene la claudicación de un brazo, puede haber diferencia en la presión sanguínea entre un brazo y otro, o pulsos disminuidos, recordar la enfermedad sin pulso, esto está en todos los libros, puede haber síntomas generales, impregnación, como decaimiento, fiebre, pérdida de peso, el dolor de cabeza es clásico, puede haber dolor articular, dolor muscular, ahí se puede complicar en la evaluación con esto, pero sobre todo estos son pacientes menores de 50 años. Menores de 50 años es un criterio importante. Bien, ejemplos de Takayasu, fíjense, afectando acá ramas de la aorta, cómo se extiende a ramas mayores de la aorta. En la aorta es difícil ver, esto es por contraste, obviamente, en la época en donde se hacían las arteriografías por contraste, la aorta está totalmente teñida como radiopaca, o sea, blanca en la placa. Y fíjense la falta de pasaje de contraste a nivel distal, acá tienen en subclavia y demás. ¿Sí? Si van a la histología, obviamente estos son casos de autopsia, para poder obtener esto que es una autopsia, o una amputación de un brazo por algún motivo, cosa que es raro, esto se ve en autopsia más que nada. Van a ver el engrosamiento fibroso subintimal, y si van a la histología ya en detalle, las células gigantes, si ustedes me muestran esta histología, tranquilamente puede ser una arteritis temporal o arteritis de células gigantes. De hecho, es una arteritis de células gigantes, pero el nombre es arteritis de Takayasu. Bien. Fíjense en el espesor, en este caso de la aorta, células gigantes. Esto es aorta, ¿por qué lo digo? Por tremenda capa colágena, fíjense, colágeno. Fibras elásticas no las vemos porque no están tenidas acá, pero hay un proceso reparativo con algunos vasos de neoformación, células gigantes, linfocitos. Bien. Terminado vasos grandes, vamos a vasos medianos, y dos patologías fundamentales, la panarteritis nodosa y la enfermedad de Kawasaki. La poliarteritis nodosa, también llamada como PAN, lo clásico es que esta enfermedad produce necrosis de la pared, de arterias de calibre mediano y pequeño. Fíjense que estas son medianas, no son grandes. ¿Sí? No produce glomerulonefritis, estas no producen daño a nivel del riñón en vasos pequeños, tan pequeños como los del glomérulo. Ese es patrimonio de la otra, de la PAM, no de la PAN con N. Y no produce vasculitis, como dijimos, entonces arteriolas, capilares ni vénulas, eso es terreno de la poliangitis microscópica o PAM, que tiene otro mecanismo, ANCA asociada, esta no. ¿Sí? Entonces acá tienen ejemplos míos de mi producción, de mi cosecha personal. Una característica de la poliarteritis nodosa es la tendencia por afectar sitios de bifurcación de arterias. Entonces acá tienen una arteria que viene y se bifurca, 1 y 2, iría para acá y para allá, cortado obviamente en 3 dimensiones, es difícil de ver la bifurcación, y es el área de afectación. De nuevo, este es el menor aumento de lo que vimos recién. Fíjense la altura de estos vasos, ¿sí? No estamos acá arriba donde están los vasos pequeños, sino que estamos a nivel del panículo adiposo donde están los vasos medianos. Fíjense, esto a mayor aumento tiene todo un proceso con neutrófilos. Acá no hay células gigantes multinucleadas, hay linfocitos, hay neutrófilos, una combinatoria dependiendo del momento evolutivo en el que lo encontremos. Estos sitios de ramificación de arterias es donde da el nódulo. El resto de la arteria está bien, y es así, afectación segmentaria, esporádica, con lo cual en algún corte puede que no lo vea. ¿Sí?
Cada uno de estos nódulos o de estos sitios de ramificación puede tener distintos periodos evolutivos, como pasaba con la bronconeumonía a nivel de pulmón. Entonces pueden encontrar uno que esté en un estadio fibroso, otro está en un estadio donde se ve fibrina, con infiltrado activo, inflamatorio, neutrofílico y algunos linfocitos. Otros pueden tener predominio de linfocitos. Esto depende de en qué momento lo estén encontrando, ¿sí? Fíjense, en la otra mitad del punch, acá también un nuevo sitio de bifurcación, afectación acá se ve más fibroso, ¿sí? Esto es más crónico en esta parte. Es difícil darle a estos nódulos, a veces requieren múltiples biopsias y a veces biopsias quirúrgicas. Este caso que les estoy mostrando, esta es la cuarta biopsia, 3 biopsias previas no mostraron el área de vasculitis ni de afectación. Un clásico de la poliarteritis nodosa es que puede afectar los vasos del nervio. Eso se llama vasa nervorum. Mencionamos los vasos vasorum en sífilis, en Lewis. Ahora estamos hablando de poliarteritis nodosa y tienen lo que se denomina la mononeuritis múltiple, o sea, esa afectación de un paquete nervioso o de un fascículo nervioso en múltiples sitios, ¿sí? A la izquierda, fíjense, un daño vascular con fibrosis subintimal crónico. O sea, esto no hay acá afectación aguda, esto tiene un tiempo de evolución. Pero han ido a buscar un nódulo de los más duros que tenía el paciente y era tal vez el más antiguo que tenía. En paralelo a esto debe haber otros nódulos ocurriendo con la enfermedad. Vamos. La segunda enfermedad de vasos medianos es la enfermedad de Kawasaki. Esto es una arteritis comprometiendo arterias de tamaño grande, medianas y pequeñas. O sea, pero el predominio, el área fundamental es en arterias medianas y casi siempre es en arterias medianas. Lo que produce es un síndrome mucocutáneo, o sea que en paralelo a la afectación vascular hay todo un tema de coloración rojiza a nivel de mucosas y de piel. Enantema, mucosas, exantema a nivel cutáneo. Con lo cual siempre se planteaba si esta no era una enfermedad viral o podía pasarse por enfermedad viral. Y no lo es. Aunque todavía se plantea si no hay un tema de antígenos y de virus asociados. Esto puede afectar también ganglios linfáticos. El sitio clásico de afectación es arterias coronarias, con lo cual no van a ver un ejemplo histológico de arteria coronaria, salvo que el pequeño paciente, porque esta es enfermedad pediátrica, se muera. Ahí sí en autopsia se puede ver la afectación coronaria. Puede afectar aorta, los vasos grandes, y también puede afectar venas, y es una enfermedad, como dijimos, evidentemente de niños. No voy a mostrar histología, no voy a entrar en muchos detalles, sí saber que la enfermedad de Kawasaki, hay temporadas en Japón y también en Corea, de acuerdo a cómo soplan los vientos desde China, con lo cual se piensa si no hay fenómenos de antígenos volando en el ambiente o de algún tipo de desencadenante viral o algo que pueda transmitirse de un territorio a otro, para que haya temporadas de Kawasaki en países, sobre todo orientales. Pero se ve en Kawasaki también en nuestro medio. ¿Estamos? Entonces, vasculitis ahora de vasos pequeños. Y ahí tenemos el grupo de las ANCA asociadas. En realidad están todos los grupos, fíjense, esto es un esquema bastante complejo, pero tenemos básicamente 4 círculos blancos. A esto me refiero con el contorno blanco. Uno es enfermedad por complejos inmunes, otros círculos son enfermedades por ANCA-P, otros son enfermedades por ANCA-C, y otros son enfermedades antimembrana basal glomerular. Evidentemente, este es un cuadro desarrollado por la gente que ve riñón, entonces tenemos las enfermedades por complejos inmunes mayormente produciendo glomerulonefritis en forma aislada, pero puede haber cierto overlapping, cierta superposición, donde puede haber vasculitis sistémica en esta porción, o puede haber síndrome vasculítico pulmón-riñón. Estos dos son mucho más frecuentes, por ejemplo, en las ANCA-P asociadas. Dicho sea, la poliangitis microscópica, ¿sí? De este lado, dando solamente vasculitis sistémica o dando un síndrome vasculítico pulmón-riñón, y después tienen la poliangitis con, o granulomatosis con polangitis, que viene a ser la enfermedad de Wegener con ANCA-C predominante. ¿Sí? Checkstone no lo ponemos acá porque, o sea, podría entrar tranquilamente, pero en realidad es una enfermedad con mayor participación eosinofílica, aunque es una de las ANCA relacionadas. Entonces, granulomatosis de Wegener, inflamación granulomatosa que compromete el tracto respiratorio. Lo más importante de Wegener es el tracto respiratorio, vía aérea alta y pulmón, ¿sí? Dando una vasculitis necrotizante de vasos pequeños a medianos,
y dando una glomerulonefritis necrotizante. Eso es lo clásico, pero también puede producir vasculitis sistémica con afectación de piel. Acá tienen criterios reumatológicos para el diagnóstico de Wegener. Inflamación nasal u oral es uno de los criterios, o sea, vía respiratoria alta. A veces puede haber variaciones de esto. En un caso que hemos tenido nosotros en el hospital, lo que tenía era afectación en el oído medio. Eso es un intermedio porque tiene conexión con la vía aérea superior, transportada y demás, con lo cual es un criterio que uno puede verlo de manera un poco más amplia. Anomalías en la placa radiográfica, esto es de tórax, obviamente, por el pulmón. Sedimento urinario, acá entramos en la parte de riñón, micromaturia. Una biopsia, donde sea que tenga granulomas, ¿sí? Pero recordar que Wegener tiene una alta cantidad de neutrófilos. Entonces, hay biopsias donde los granulomas no aparecen neutrófilos. Por ejemplo, este es un caso que yo tuve oportunidad de ver cuando era médico de planta en el Hospital de Clínicas de la universidad. Y ya ven, como lesión elemental en piel, este paciente tenía necrosis. Esto ya es necrosis, ¿sí? Entonces dice, bueno, estos son vasos pequeños, ¿sí? ¿Vasos pequeños pueden producir necrosis? Sí, pueden producir necrosis. Fíjense, esta es la biopsia, y en el borde de la biopsia, aquí, en esta porción de acá, puesto a mayor aumento, ven ahí el vaso afectado con neutrófilos alrededor. No hay granulomas. Pero este paciente tenía un contexto, ¿sí? Tenía afectación pulmonar, tenía afectación renal, tenía ANCA C asociado, con lo cual esto se fue interpretado como Wegener en una lista de criterios, ¿sí? Este es otro paciente distinto, este es el caso que yo les mencionaba del hospital alemán, la madre de un amigo, con estas lesiones pulmonares, esto es pulmón, y tiene esta necrosis geográfica. Ven que pueden dibujar este territorio de necrosis. Si uno habla de necrosis con granulomas, que acá los tiene, uno diría, bueno, guarda que puede ser una tuberculosis, pero no tenía ningún tipo de contexto infeccioso, PPD negativa por otro lado, que no, a mí no me alcanza, porque hoy día hay inmunosuprimidos y demás que pueden dar PPD negativo en contexto de tuberculosis también, pero tenía un alto contenido de neutrófilos, ¿sí? Tenía el antecedente del oído medio, tenía afectación pulmonar que estamos viendo y finalmente desarrolló también afectación renal secundaria, pero después esto obviamente con una gran dosis de corticoides puede ser frenado y después vienen los tratamientos ya más específicos. Fíjense el mismo caso, las células gigantes, la neutrofilia acá abajo a la derecha, los vasos que tienen afectación crónica, fíjense el engrosamiento subintimal, esto es difícil de ver como un vaso, porque está muy modificado, está metido en el parénquima pulmonar, no hay un solo alveolo respetado, hay áreas de hemorragia por la vasculitis, hemosiderina por la vasculitis, neutrófilos, granulomas, esto es una serie de elementos de una ensalada donde uno va sumando necrosis geográfica en pulmón, afectación del oído medio, ANCA C, etcétera, etcétera. Todo esto entra en una sumatoria y caemos en el diagnóstico de granulomatosis con polangitis o enfermedad de Wegener. La otra ANCA asociada importante, bueno, las tres son importantes, el síndrome de Church-Strauss. En este caso, la célula inflamatoria por excelencia, junto con los granulomas, es el eosinófilo. Esto cambia radicalmente con respecto a Wegener, comprometiendo fundamentalmente el tracto respiratorio. Es mucho más rara la afectación renal, por eso el Church no aparecía en ese cuadro que yo les mostré antes con los círculos, ¿sí? Produce una vasculitis necrotizante de vasos pequeños a medianos, igual que el Wegener, pero con eosinófilos. Y como buena enfermedad eosinofílica tiene asociación con asma y con eosinofilia periférica, o sea, hay un recuento de eosinófilos aumentados en sangre periférica. Los criterios reumatológicos que estamos viendo ahora: asma, eosinofilia arriba del 10%, neuropatía mono o polineural, infiltrados pulmonares que no son fijos, van migrando de acuerdo a cómo va migrando la vasculitis, anomalías en seno paranasales. Esto puede haber cierta superposición con Wegener, pero no, lo que no tiene el Wegener es este componente alérgico, asmático, sinofilia, todo esto carece el Wegener. Eso se detecta enseguida en un laboratorio y en el contexto clínico del paciente. Y a veces eosinófilo fuera de los vasos, ¿sí? Bueno, después viene la cuestión de la cuenta, que 4 mayores, menores, etcétera, da cierta sensibilidad al método. No voy a entrar en los criterios reumatológicos. Histología de un caso conocido de Church-Strauss, este es del Hospital de Clínicas, cuando yo era médico de planta ya. Fíjense, piel, y tienen vasos acá pequeños en la dermis, no estamos en la hipodermis, estamos un poco más arriba. Fíjense que hay focos de extravasación eritrocitaria bastante amplios, esto se veía como púrpura y con necrosis. La necrosis no aparece en la biopsia porque fue hecha del borde de una úlcera, acá empieza a aparecer necrosis.
Y fíjense que tienen esta infiltración en los vasos que ya tienen un engrosamiento subintimal, pero hay gran cantidad de eosinófilos por todos lados. Acá tienen, recuerden, eosinófilos con gránulos acidófilos en la hematoxina en el citoplasma, y los núcleos que si se ponen para la foto, como este de aquí, y adoptan una foto de frente, van a ver que son bilobulados, dando este aspecto de marciano de Roswell que nos mira después de haber sido capturado en la zona 51 en el desierto de Arizona, por despertarlos un poco en esta clase completa. Bien. La tercera ANCA asociada es la poliangitis microscópica o PAM. Esta dijimos que podía haber complicaciones o confusiones con la poliarteritis nodosa, pero aclaramos que hoy día los conceptos de poliarteritis nodosa excluyen toda la afectación renal, con lo cual ahí tenemos un elemento importante, y la poliarteritis nodosa no es ANCA asociada, mientras que esta sí. Entonces, de nuevo, tercera que es ANCA asociada, tercera que tiene una vasculitis necrotizante como elemento fundamental. Estamos dentro de los vasos pequeños. Recuerden, escasos o nulos depósitos inmunes. Esto a diferencia de la PAN en realidad, ¿sí? O sea, si ustedes van a Wegener o van a Church-Strauss, las tres son pauci-inmunes, o sea, no tienen depósitos inmunes, tienen ANCAs, que es distinto. ¿Sí? O sea, si le hacen una inmunofluorescencia a la biopsia de piel, inmunofluorescencia directa, no van a haber depósitos de IgA, ni de IgG, ni de bueno, la arteritis necrotizante en arterias pequeñas y puede haber algunas medianas. Dijimos, todas las ANCA asociadas se pueden extender hasta las medianas también. Esta sí da una glomerulonefritis necrotizante clásica y una capilaritis pulmonar. Esta es la clásica del síndrome pulmón-riñón. Terminado el tema de las ANCA asociadas, dijimos después están las vasculitis asociadas a autoanticuerpos, en este caso autoanticuerpos IgA, dando vasculitis de vasos pequeños en la púrpura o enfermedad de Schönlein-Henoch, afectando fundamentalmente piel. Por lejos piel es el error más frecuente, pero también intestino, también riñón, glomérulos, y puede ir asociado a atralgias o artritis. La vasculitis crioglobulinémica esencial, todas estas histologías son similares, o sea, van a ver infiltrados con neutrófilos en el caso de la Schönlein-Henoch, muy parecido al Wegener, pero tienen que ver el contexto, tienen que ver si tiene depósitos o no, el contexto clínico, además, si células gigantes en otros órganos, o sea, cada clínica es fundamental para poder interpretarla. La vasculitis crioglobulinémica esencial, hay depósitos inmunes de crioglobulinas, o sea que van a tener con depósitos de, sobre todo de C3, IgG puede estar acompañando también. Las crioglobulinas en la histología lo van a ver como PAS positivas, ¿sí? Hay una vasculitis asociada, y esto también en piel y en glomérulos. Y por último, vasculitis leucocitoclásica cutánea, que puede ir como una forma de asociada a otras vasculitis, o la pura cutánea, que es lo más frecuente, ¿sí? Que nosotros ya lo sacamos porque la mayor parte de estas son asociadas a ingesta de drogas con neurotropicidad. Muy bien, bueno, y con esto terminamos nuestra clase de vasculitis, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias por la atención y obviamente tenemos después nuestro Zoom para poder dilucidar dudas o ver algún tema que yo no haya mencionado porque el tema obviamente es mucho más extenso. Muchas gracias.